Mis padres me robaron mi herencia, pero al descubrir que no eran mi familia, explotó un secreto que ocultaron por años. Desde siempre supe que algo no cuadraba en mi familia. Era un sentimiento difícil de explicar, una sensación de extrañeza que nunca podía señalar con precisión, pero que estaba ahí, presente en cada interacción, en cada decisión que tomaban mis padres. En la forma en que me trataban con una frialdad velada mientras que a mi hermano menor, Daniel, lo colmaban de afecto y atenciones. No es que yo esperara ser el centro de su mundo, pero a lo largo de los años me acostumbré a ser la sombra, la presencia secundaria en la casa, la que se hacía a un lado para no estorbar. La que aprendió a no pedir demasiado porque sabía que cualquier intento de reclamar su lugar sería recibido con miradas de fastidio o palabras condescendientes. Mi infancia fue un desfile de momentos en los que el favoritismo hacia Daniel se hacía evidente. Desde pequeños, él recibía los mejores regalos en Navidad y cumpleaños, mientras que los míos eran más bien obligaciones cumplidas sin entusiasmo. A él lo inscribieron en las mejores escuelas, lo apoyaron en sus caprichos y decisiones, mientras que yo tenía que conformarme con lo que sobraba. Con lo que no interfiriera demasiado con el gran plan que mis padres parecían tener para él. Aunque crecimos juntos, nuestra relación nunca fue de hermanos cercanos, y con el tiempo aprendí a asumir mi lugar en esa dinámica sin hacer demasiadas preguntas. Pero lo que jamás imaginé fue que, en realidad, mi papel en esa historia era aún más insignificante de lo que creía. El verdadero golpe llegó con la boda de Daniel. No es que me importara particularmente que se casara, después de todo, su vida y la mía eran caminos completamente separados, y la idea de una ceremonia lujosa no me generaba más que una leve indiferencia. Pero todo cambió cuando, en medio de una reunión familiar, uno de mis primos, en un arranque de borrachera, mencionó algo que me dejó en blanco. Dijo, con esa ligereza de quien habla sin pensar demasiado, que mis padres tuvieron mucha suerte de tener esa cuenta secreta de la niña para costear la boda. En ese momento, mi mente quedó en suspenso, como si las palabras no terminaran de encajar en una realidad lógica. Pregunté qué quería decir, pero mi primo, al notar la expresión en mi rostro, se encogió de hombros y trató de desviar el tema, diciendo que seguramente era un malentendido. Pero no lo era. Esa noche, no pude dormir. No tenía ninguna cuenta secreta, no tenía dinero ahorrado que ellos pudieran haber usado, y si algo me quedaba claro era que mis padres jamás habían gastado un centavo en mí más de lo estrictamente necesario. Entonces, ¿qué significaban esas palabras? Fue ahí cuando la duda comenzó a carcomerme, cuando una sensación de incomodidad se instaló en mi pecho con un peso insoportable. A la mañana siguiente, decidí confrontarlos. Esperé el momento adecuado, cuando la casa estaba en calma y solo estaban ellos dos. Entré al estudio de mi padre con el corazón latiéndome con fuerza y, sin rodeos, les pregunté si habían tomado dinero mío para pagar la boda de Daniel. Mi madre apenas levantó la vista del libro que leía, mientras que mi padre dejó escapar un suspiro molesto antes de responderme con su típico tono de superioridad. Dijo que no tenía idea de qué estaba hablando, que no había ningún dinero mío y que estaba imaginando cosas. Pero no me convencieron. Durante toda mi vida había aceptado sus respuestas sin cuestionarlas, había dejado pasar tantas cosas por el simple hecho de no generar problemas, pero esta vez no podía hacerlo. Así que insistí. Les dije lo que mi primo había mencionado, esperé a ver si sus rostros mostraban algún indicio de culpa, alguna señal de que había una verdad oculta tras sus palabras. Y entonces sucedió. Un leve temblor en la mano de mi madre al cerrar su libro, una rápida mirada entre ellos, un segundo de tensión que bastó para confirmarme que estaban mintiendo. No me lo dijeron de inmediato, claro. Se mantuvieron en su postura, insistieron en que no tenía sentido lo que decía, que seguramente mi primo había entendido mal, que tal vez se refería a otra cosa. Pero en su desesperación por ocultar la verdad, cometieron un error. Cuando mi padre intentó quitarle importancia al asunto, dijo algo que se clavó en mi mente como un disparo: ese dinero no te pertenecía realmente, así que no sé por qué haces tanto escándalo. Esas palabras lo cambiaron todo. Porque hasta ese momento, yo pensaba que simplemente me estaban robando, que habían encontrado la forma de apropiarse de algún fondo que estaba a mi nombre sin que yo lo supiera.
Pero su respuesta implicaba algo más grande, algo que no tenía sentido dentro de la historia de mi vida tal como la conocía. ¿Por qué diría que ese dinero no me pertenecía? ¿Cómo era posible que existiera un fondo de dinero que estaba a mi nombre y que, según él, nunca había sido mío? Decidí que no podía dejarlo así. Si ellos no me iban a decir la verdad, la encontraría por mi cuenta. Me pasé días revisando cada documento en la casa, cada cajón, cada rincón donde pudiera haber información que me diera una pista. Pero fue en el ático, en un viejo baúl lleno de papeles amarillentos y olvidados, donde encontré la primera pieza de la verdad. Dentro de un sobre desgastado por el tiempo, hallé un documento que al principio no entendí del todo. Era una copia de un certificado de adopción. Y mi nombre estaba en él. Mis padres no eran mis padres. Nunca lo habían sido. Actualización 1. Pasaron días antes de que pudiera procesar por completo lo que tenía en mis manos. Era como si mi cerebro se negara a aceptar lo que mis ojos veían con claridad. La tinta desgastada del documento, el sello oficial, mi nombre escrito con una caligrafía fría y administrativa, todo estaba ahí. Una prueba irrefutable de que toda mi vida había sido una mentira meticulosamente construida. Me habían adoptado. Pero no como esas historias que uno escucha sobre familias amorosas que abren sus brazos a un niño sin hogar. No. Algo en ese documento me decía que lo que había ocurrido conmigo no era un simple caso de adopción legal y consensuada. Había algo oscuro detrás de todo, algo que mis padres, o mejor dicho, mis tíos, se habían esforzado demasiado en ocultar. El problema era que, aunque tenía el documento en mis manos, no tenía a quién preguntar. Sabía que si intentaba confrontarlos de nuevo, lo negarían o, peor aún, harían que toda esta búsqueda se volviera aún más difícil. Así que decidí hacer lo único que podía hacer en ese momento, investigar por mi cuenta. Pasé noches en vela, revisando archivos digitales, tratando de encontrar algo que me diera una pista sobre lo que realmente había ocurrido. Pero mi nombre no aparecía en ningún registro de adopciones públicas, lo que me llevó a pensar que, si había sido adoptada de manera legal, al menos parte del proceso debía haber sido manipulado o falsificado. Fue entonces cuando me di cuenta de que la clave no estaba en mis padres, sino en la persona que había firmado ese documento como la madre biológica. Elena Ramírez. Un nombre que no significaba nada para mí, pero que de alguna manera estaba unido a mi existencia de una forma que todavía no entendía. Durante días intenté encontrar información sobre ella, pero no había muchos registros accesibles en línea. Lo único que encontré fue una vieja dirección en otra ciudad, una referencia vaga en un directorio de hace más de 20 años. Si quería respuestas, tendría que ir hasta allá y ver qué podía descubrir. Pero antes de eso, había algo más que me preocupaba. Mis tíos sabían que yo estaba buscando información. Desde que los confronté, su actitud hacia mí había cambiado drásticamente. Antes me ignoraban, me trataban con la condescendencia habitual de quien no considera que alguien merece más atención de la estrictamente necesaria. Pero ahora, sus miradas eran diferentes. Había una tensión en el ambiente, un nerviosismo palpable cada vez que yo estaba cerca. Era como si estuvieran esperando que hiciera algo, como si supieran que estaba a punto de descubrir un secreto que no debía salir a la luz. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño después de otra jornada de búsqueda infructuosa, escuché murmullos provenientes del pasillo. Me levanté con sigilo y, al acercarme a la puerta, pude distinguir las voces de mis tíos. Mi tía, con un tono tenso, decía que yo estaba haciendo demasiadas preguntas, que quizás debían haberme dicho algo desde el principio en lugar de dejar que llegara tan lejos. Mi tío, en cambio, respondió con una calma escalofriante, diciendo que no importaba lo que yo encontrara, porque sin pruebas concretas, no tenía poder real sobre ellos. Esa frase me hizo comprender algo crucial: ellos no solo sabían lo que había ocurrido, sino que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para evitar que la verdad saliera a la luz. A partir de ese momento, supe que tenía que ser más cuidadosa. No podía confiar en nadie dentro de esa casa. Sabía que si ellos sentían que mi investigación iba demasiado lejos, intentarían frenarme de alguna manera.
Y aunque no sabía hasta dónde serían capaces de llegar, no estaba dispuesta a correr el riesgo de averiguarlo. Así que empecé a actuar con más cautela, fingiendo que había perdido el interés, que mi búsqueda había sido solo una rabieta pasajera. Dejé de hacer preguntas, evité cualquier conversación que pudiera levantar sospechas, y poco a poco les hice creer que había aceptado su versión de los hechos. Pero en realidad, cada minuto que pasaba lo dedicaba a prepararme. Sabía que, tarde o temprano, encontraría la verdad. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. Actualización 2. Pasaron varias semanas desde la noche en que escuché aquella conversación en el pasillo, semanas en las que mi vida se convirtió en un juego de paciencia y sigilo. Mantuve mi rutina habitual, hice lo posible por aparentar indiferencia, fingí haber aceptado las explicaciones vagas y contradictorias de mis tíos, y me aseguré de que no sospecharan que seguía investigando. Sabía que no podía permitirme otro enfrentamiento directo con ellos sin más información, porque en el momento en que se dieran cuenta de que no había dejado el tema atrás, harían lo que fuera necesario para cerrarme cualquier acceso a la verdad. Así que durante ese tiempo actué con cautela, recopilando lo poco que podía encontrar sin levantar sospechas, revisando documentos viejos cuando tenía la casa para mí sola. Haciendo búsquedas en Internet con términos que parecían inocentes pero que, con las combinaciones adecuadas, me acercaban poco a poco a la respuesta que buscaba. Sin embargo, por más que intentara avanzar, me encontré con un obstáculo que no había previsto, la falta total de registros recientes sobre Elena Ramírez. Todo lo que tenía era la dirección antigua que había encontrado en aquel directorio desactualizado, pero ningún otro dato que me indicara si seguía viva, si aún residía en ese lugar o si, como mis tíos habían asegurado, realmente estaba muerta. Cada intento de buscar más información en registros oficiales terminaba en callejones sin salida. Como si alguien hubiera hecho un esfuerzo deliberado por borrar cualquier rastro de su existencia después de cierto punto en el tiempo. Pero justo cuando empezaba a desesperarme, cuando la frustración amenazaba con hacerme perder el poco control que tenía sobre la situación, algo completamente inesperado ocurrió. Una noche, mientras revisaba por enésima vez los documentos que había logrado recopilar, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pensando que se trataba de alguna llamada automática o de un error, pero algo dentro de mí me dijo que respondiera. Del otro lado de la línea, escuché la voz de Daniel. Durante un instante, no supe cómo reaccionar. Hacía tiempo que nuestra relación se había reducido a interacciones superficiales y forzadas, en las que él se limitaba a seguir el guión de hijo favorito y yo, al papel de la hermana invisible. Pero aquella vez, su tono era distinto. No había rastro de la arrogancia habitual con la que siempre hablaba cuando quería hacerme sentir inferior, ni del desinterés con el que solía responder cuando intentaba tener una conversación con él. Parecía nervioso, incluso preocupado. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que tenía algo que decirme pero que no podía hacerlo por teléfono. Su voz temblaba un poco cuando insistió en que nos viéramos en un lugar apartado, lejos de la casa, lejos de cualquier posibilidad de que nuestros padres, nuestros tíos, pudieran escucharnos. Mi primera reacción fue sospechar. Durante toda nuestra vida, Daniel había sido el beneficiado de esta familia, el que recibía todo sin cuestionarlo, el que nunca parecía preocuparse por nada más allá de sus propios intereses. ¿Por qué querría hablar conmigo ahora, después de tanto tiempo sin demostrar el menor interés en lo que hacía o dejaba de hacer? Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el hecho de que algo en su voz sonaba genuino. Así que acepté encontrarme con él al día siguiente en un café discreto, lejos del vecindario en el que vivíamos. No sabía qué esperar, pero si había una posibilidad de que él supiera algo que yo no podía desaprovecharla. Cuando llegó la hora del encuentro, lo vi entrar al café con una expresión de incomodidad que nunca antes había visto en su rostro. Siempre había sido el tipo de persona que se movía con la seguridad de alguien que sabe que el mundo está a su favor, pero en ese momento parecía todo lo contrario. Se sentó frente a mí, evitó mirarme a los ojos por unos segundos y luego, sin rodeos, dijo lo que tenía que decir. Me preguntó si sabía que, antes de que él naciera, mamá y papá, nuestros tíos, habían adoptado a una niña. Su pregunta me dejó en shock por un segundo,
porque la forma en que la formuló me hizo darme cuenta de que él no sabía que yo ya había descubierto la verdad. Para él, aquella revelación era algo nuevo, algo que apenas estaba procesando. Intenté ocultar mi reacción y le pregunté por qué quería saberlo. Daniel bajó la voz y dijo que, hace unos días, había encontrado una caja con documentos viejos en el estudio de nuestro padre. Al principio pensó que eran papeles sin importancia, pero al revisarlos más detenidamente, encontró algo que lo dejó perplejo, un expediente médico con mi nombre. Un documento que indicaba que mi madre biológica había estado internada en un hospital durante meses después de mi nacimiento, y lo más impactante de todo, una carta en la que ella pedía noticias sobre su hija. Esa carta, según él, no había sido enviada. Daniel me miró a los ojos con una mezcla de confusión y culpa, como si apenas estuviera empezando a comprender que la familia en la que habíamos crecido estaba construida sobre una mentira. Luego dijo algo que me dejó sin palabras. Había intentado buscar información sobre la mujer que aparecía en los documentos, pero en todos los registros que revisó, ella figuraba como fallecida. Sin embargo, cuando trató de verificar su defunción en bases de datos más recientes, no encontró ninguna prueba concreta de su muerte. Lo único que halló fue un dato inquietante: hace apenas un mes, alguien había solicitado información sobre ella en un hospital de otra ciudad. Alguien más la estaba buscando. Por primera vez en mi vida, vi a Daniel sin la máscara de arrogancia con la que siempre me había tratado. Parecía sinceramente afectado, como si estuviera cuestionando todo lo que había creído sobre nuestra familia. Me dijo que no sabía qué hacer con esta información, pero que no podía ignorarla. Y en ese momento, comprendí que ya no estaba sola en esta búsqueda. Mi madre biológica no estaba muerta. Alguien más la estaba buscando, y si no me apresuraba en encontrarla, quizás nunca tendría la oportunidad de conocer la verdad de su propia voz. Actualización 3. El encuentro con Daniel dejó una inquietud profunda en mi interior, una sensación que no podía definir con claridad pero que se enraizaba en cada pensamiento desde que salí del café. La idea de que alguien más estaba buscando a mi madre biológica me hacía sentir como si el tiempo estuviera en mi contra, como si, de alguna manera, ya estuviera perdiendo la oportunidad de encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Me preguntaba quién podía estar tras su rastro, qué intención tenía, si era alguien que realmente quería ayudarla o si, por el contrario, su interés en ella respondía a razones mucho más oscuras. Durante días, esa incertidumbre me mantuvo en vela, repasando mentalmente cada posibilidad, tratando de anticiparme a cualquier escenario, mientras mi mente se aferraba a una sola certeza. No podía quedarme de brazos cruzados esperando respuestas. Lo primero que hice fue volver a revisar cada documento, cada pista, cada pequeño fragmento de información que tenía sobre Elena Ramírez. La dirección antigua que había encontrado seguía siendo el único punto concreto al que podía aferrarme, pero no tenía forma de saber si seguía siendo relevante después de tanto tiempo. Aún así, era lo único que tenía, y no podía permitirme descartar ninguna posibilidad. Sin decirle nada a mis tíos, ni siquiera a Daniel, tomé un autobús hacia la ciudad donde alguna vez había vivido mi madre biológica. El viaje fue largo, y cada minuto que pasaba en aquella carretera parecía sumergirme más en una sensación de inquietud. No sabía qué esperaba encontrar, si es que había algo que encontrar en primer lugar. Me preguntaba si al llegar a la dirección me recibiría una casa vacía, si la persona que vivió allí alguna vez se había desvanecido sin dejar rastro, si estaba siguiendo un camino sin destino. Pero tenía que intentarlo. Cuando finalmente llegué, la ciudad tenía un aire melancólico, con calles que parecían detenidas en el tiempo, edificios viejos que daban la impresión de haber resistido el paso de los años a duras penas. La dirección que tenía me llevó a una pequeña casa en una calle tranquila, una de esas viviendas que no llamaban la atención, con una fachada descuidada y un jardín que llevaba tiempo sin ser atendido. Me quedé de pie frente a la puerta por un largo instante, sin saber exactamente qué haría si alguien abría. Finalmente, reuní el valor suficiente para tocar. Los segundos que pasaron después se sintieron eternos. No había sonidos dentro de la casa, ninguna señal de que alguien estuviera ahí. Volví a tocar, esta vez con más fuerza. Nada. Me alejé un poco, tratando de observar mejor la propiedad,
buscando alguna pista que me indicara si aún estaba habitada. Pero cuando estaba a punto de darme por vencida, una voz a mi espalda me hizo girarme de golpe. Era una mujer mayor, de rostro arrugado pero mirada afilada, que me observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza desde la puerta de la casa contigua. Me preguntó, con un tono cauteloso, a quién estaba buscando. Por un momento, dudé en responderle. No sabía qué tanto debía revelar ni si ella tendría alguna información útil, pero al ver que su expresión se endurecía con mi silencio, decidí arriesgarme. Le dije el nombre de Elena Ramírez. La reacción de la mujer fue inmediata. Su rostro cambió, como si el nombre hubiera traído consigo una carga pesada de recuerdos. Bajó la voz y me dijo que hacía mucho tiempo que Elena ya no vivía ahí, pero que, si yo estaba preguntando por ella, significaba que algo malo había pasado. No entendía a qué se refería con eso, y cuando le pedí que me explicara, miró a ambos lados de la calle antes de indicarme que la siguiera a su casa. El interior de su hogar era pequeño pero cálido, con muebles viejos pero bien cuidados y el aroma a café impregnando el aire. Me pidió que me sentara y, tras servirse una taza, me contó la historia. Dijo que había conocido a Elena hacía muchos años, cuando llegó a esa casa con una niña recién nacida en brazos, una niña que, según ella, le había sido arrebatada poco después. Durante meses, Elena había estado desesperada, buscando respuestas, y cuando se dio cuenta de que nadie le diría la verdad, cayó en una depresión profunda. Pero lo que más me impactó fue lo que la mujer dijo después. No fue Elena quien dejó la casa por voluntad propia. Un día, simplemente desapareció. La última vez que la vio, fue llevada en un auto por un hombre que decía ser un funcionario de asistencia social. Nunca volvió. Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser coincidencia. Mi madre no había desaparecido por azar. Alguien se aseguró de que se fuera, de que no pudiera seguir buscando, de que nunca tuviera la oportunidad de encontrarme. Le pregunté a la mujer si sabía quién se la llevó, pero negó con la cabeza. Solo recordaba que era un hombre bien vestido, con una actitud demasiado firme, como si estuviera acostumbrado a que nadie lo cuestionara. Salí de la casa con una sensación de vacío en el estómago. Lo que había descubierto no solo confirmaba que mi madre había estado viva durante mi infancia, sino que alguien se había asegurado de que su búsqueda terminara antes de tiempo. Pero lo peor era que aún no sabía dónde estaba, ni si seguía con vida. Lo único que tenía claro en ese momento era que no podía confiar en nadie. Mi madre había sido silenciada, borrada de la historia como si nunca hubiera existido. Y yo iba a descubrir quién lo había hecho. Actualización 4. Pasaron varios días desde mi visita a aquella casa y desde la conversación con la vecina que había conocido a mi madre. El tiempo se convirtió en una constante sucesión de pensamientos enredados en mi cabeza, en suposiciones que se multiplicaban con cada detalle nuevo que recordaba de aquella charla. En la sensación inquietante de que cada paso que daba me acercaba peligrosamente a una verdad que no solo era incómoda, sino que podía cambiarlo todo. Había intentado volver a mi rutina como si nada hubiera pasado, pero sabía que no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. La imagen de mi madre llevada en un automóvil por un hombre desconocido me atormentaba, y cada vez que lo pensaba, mi instinto me decía que no se trataba de un procedimiento legal ni de una casualidad. Había sido algo calculado, un intento deliberado de sacarla del camino, de eliminar cualquier posibilidad de que ella siguiera buscando respuestas sobre lo que había pasado con su hija. Sobre lo que había pasado conmigo. No podía dejarlo así. No después de todo lo que había descubierto. Así que, con la poca información que tenía, decidí seguir investigando. Regresé a casa sin decirle nada a mis tíos, asegurándome de que no sospecharan que había estado fuera por algo más que una simple salida. Durante esos días, traté de actuar con normalidad, pero en cada oportunidad que tenía, me encerraba en mi habitación para seguir escarbando en documentos, en registros médicos. En cualquier base de datos donde pudiera encontrar un rastro de mi madre. Pero la búsqueda fue frustrante. No había nada reciente, como si su existencia hubiera quedado congelada en el tiempo desde el día en que desapareció. Hasta que, inesperadamente, Daniel apareció en mi puerta.
No había hablado con él desde nuestro último encuentro en el café, y aunque sabía que probablemente seguía buscando respuestas por su cuenta, no esperaba verlo tan pronto ni con el semblante que tenía en ese momento. Algo en su expresión me hizo sentir que traía noticias, aunque no sabía si serían buenas o malas. Entró sin decir mucho, cerró la puerta tras de sí y, con una mirada que mezclaba confusión y una especie de inquietud que no había visto antes en él, me dijo que había encontrado algo. Lo escuché en silencio mientras sacaba unos papeles de su chaqueta y los ponía sobre mi escritorio. Dijo que, después de nuestro encuentro, había seguido revisando archivos antiguos de la familia, buscando cualquier documento que pudiera ayudar a entender qué había pasado realmente. Pero lo que encontró fue algo mucho más perturbador de lo que esperaba. Entre los papeles de nuestro padre, nuestro tío, había un expediente viejo, uno que no tenía ninguna razón para estar guardado allí después de tantos años. Era un informe de hospital, un documento que detallaba el ingreso de una mujer con signos de estrés extremo y problemas de salud mental. El nombre de esa mujer era Elena Ramírez. El documento indicaba que había sido internada en un hospital psiquiátrico poco después de su desaparición. No había detalles sobre su salida, ni sobre quién había autorizado su ingreso en primer lugar, pero había una referencia clave: el nombre de nuestro padre figuraba como su contacto familiar. El impacto de aquella información me dejó paralizada. No solo habían separado a mi madre de mí, sino que, además, la habían internado en un hospital psiquiátrico para asegurarse de que nunca pudiera volver a buscarme. Mi mente intentaba procesarlo todo al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿La habían sacado en algún momento o había pasado años encerrada creyendo que no tenía a nadie? ¿Aún seguía en ese lugar? Pero lo más inquietante era la pregunta que Daniel hizo después de contarme todo. Con una voz más baja, como si el solo hecho de formular la pregunta le generara miedo, me miró y dijo que había algo que no entendía. Si nuestra madre biológica había sido ingresada en ese hospital, ¿por qué en los registros oficiales seguía apareciendo como fallecida? El peso de sus palabras cayó sobre mí con una fuerza indescriptible. Si su defunción nunca había sido confirmada oficialmente, si no había ningún acta que validara esa información, entonces solo significaba una cosa: alguien había mentido sobre su muerte. Alguien había hecho todo lo posible por borrar su existencia. ¿Y si había sido mi tío quien la hizo internar en ese hospital, hasta qué punto estaba involucrado en todo esto? Por primera vez, Daniel y yo estábamos en la misma página. Su confianza en nuestros padres se había desmoronado por completo, y aunque no lo decía abiertamente, su actitud reflejaba una lucha interna entre lo que siempre había creído y la realidad que se estaba desmoronando frente a él. Pero no había tiempo para dudas ni para debates morales. Si nuestra madre seguía viva, si existía la posibilidad de encontrarla, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Decidimos investigar más a fondo. Usamos la información del informe médico para rastrear el hospital en el que había estado internada, y después de muchas llamadas y correos electrónicos a instituciones que parecían no querer soltar información, logramos confirmar que, en efecto, Elena Ramírez había sido paciente en ese lugar. Pero lo más importante era lo que descubrimos después. No estaba muerta. Hace poco más de un mes, alguien había solicitado su expediente y había gestionado su salida del hospital. No sabíamos quién. No sabíamos a dónde la habían llevado. Pero una cosa era segura: no éramos los únicos que la estábamos buscando. Y si alguien más la había encontrado antes que nosotros, no teníamos idea de cuáles eran sus intenciones. Actualización final. El tiempo dejó de tener sentido después de aquel descubrimiento. Lo que hasta entonces había sido una búsqueda llena de incertidumbre y duda se convirtió en una carrera contra un enemigo invisible, alguien que había estado un paso adelante de nosotros todo este tiempo. Alguien que ya sabía dónde estaba mi madre, que la había sacado del hospital por razones que desconocíamos y que, por alguna razón, no quería que nosotros la encontráramos. Desde el momento en que supe que no estaba muerta, que en algún lugar seguía respirando, que había pasado años perdida en una realidad que le fue impuesta por quienes se suponía que debían protegerla. Sentí una urgencia incontrolable, un impulso que no me permitía descansar, que me obligaba a seguir buscando sin importar el costo.
Pasamos días buscando cualquier pista que nos diera un indicio de su paradero. Revisamos los registros del hospital, intentando encontrar alguna referencia al nombre de la persona que había firmado su salida, pero como esperábamos, el expediente estaba restringido. Cada vez que intentábamos acceder a información más detallada, nos encontrábamos con un muro burocrático que parecía diseñado específicamente para evitar que alguien como yo descubriera la verdad. Pero no podíamos detenernos ahí. Si alguien la había sacado del hospital, significaba que estaba viva, que en algún lugar había rastros de su presencia, y si seguíamos buscando, eventualmente encontraríamos una forma de alcanzarla. La verdadera pista llegó de una forma inesperada. Después de días sin lograr avances, Daniel recibió un correo anónimo. Al principio pensamos que era algún tipo de trampa, que quizá nuestros tíos se habían enterado de lo que estábamos haciendo y habían decidido intervenir. Pero cuando abrimos el mensaje, lo que encontramos fue un archivo adjunto con un recibo de hospital. Era reciente, apenas de unas semanas atrás, y llevaba el nombre de Elena Ramírez. No había dirección ni información adicional, solo el nombre de un hospital en una ciudad que no estaba tan lejos de donde vivíamos. No sabíamos quién nos había enviado aquello ni cuáles eran sus intenciones, pero en ese momento no importaba. Aquella era la única pista que teníamos, la única oportunidad de encontrar a nuestra madre antes de que alguien más la desapareciera de nuevo. No hubo tiempo para dudas. En cuanto supimos a dónde debíamos ir, salimos en la madrugada, sin avisarle a nadie, sin dejar rastros. Sabíamos que no podíamos confiar en nuestros tíos, que cualquier movimiento en falso podría alertarlos de lo que estábamos haciendo y arruinar todo. El viaje se sintió eterno, cada minuto en la carretera estuvo marcado por la ansiedad, por el miedo a que todo esto fuera una falsa esperanza, a que llegáramos demasiado tarde. Cuando finalmente llegamos al hospital, la sensación de inquietud se intensificó. Todo parecía normal, la rutina de un centro médico cualquiera, pero nosotros sabíamos que algo no encajaba. Fuimos directamente a la recepción, tratando de parecer lo más tranquilos posible, y preguntamos por Elena Ramírez. Al principio, la recepcionista nos miró con confusión, revisó su computadora y nos dijo que no había nadie registrado con ese nombre. Pero antes de que pudiéramos perder la esperanza, un médico que pasaba cerca se detuvo al escuchar el nombre y nos pidió que lo siguiéramos. Nos llevó a una sala apartada, lejos de la recepción, lejos del ruido del hospital. Nos hizo sentarnos y, con una expresión seria, nos dijo que había algo que debíamos saber. Elena Ramírez había estado en ese hospital, pero ya no estaba ahí. Mi corazón se detuvo por un segundo al escuchar aquellas palabras. El médico explicó que había sido ingresada después de haber sido encontrada en condiciones delicadas, con signos de desnutrición y una evidente confusión mental. Según él, parecía haber pasado mucho tiempo sin recibir la atención adecuada, y aunque físicamente estaba estable, su estado emocional era frágil. Lo peor fue lo que dijo después, apenas unos días antes de nuestra llegada, alguien había ido a buscarla. Alguien que afirmaba ser su hijo. Las palabras del médico me golpearon como un puñetazo en el estómago. Miré a Daniel de inmediato, esperando ver la misma expresión de incredulidad que yo tenía, pero su rostro estaba completamente pálido. Ninguno de los dos había ido por ella. No teníamos ningún otro hermano. Entonces, ¿quién se había hecho pasar por su hijo? Intentamos obtener más información, saber quién había firmado su salida, a dónde la habían llevado, pero el médico solo pudo darnos respuestas vagas. Dijo que quien la retiró tenía documentos legales, que su salida fue autorizada bajo supervisión médica, pero que no podía darnos más detalles por cuestiones de privacidad. Salimos de ahí sin una respuesta concreta, con más dudas que antes, pero con una certeza absoluta, alguien más la tenía. Las siguientes semanas fueron un infierno. Buscamos en cada registro, revisamos listas de pacientes en hospitales cercanos, tratamos de seguir cualquier pista que nos diera una idea de dónde estaba. Pero no encontramos nada. Cada rastro se desvanecía, como si quien la tenía se hubiera asegurado de que nadie pudiera seguirlo. Fue entonces cuando decidí hacer lo único que me quedaba. Ya no tenía sentido seguir siendo discreta, seguir jugando con cautela.
Si mis tíos habían estado involucrados en todo esto desde el principio, si habían sido ellos quienes la hicieron desaparecer, si alguien más estaba ahora repitiendo la historia, entonces iba a hacer lo necesario para que el mundo supiera la verdad. Saqué a la luz todo lo que había descubierto. Llevé la historia a los medios, a las redes, a cualquier persona que pudiera ayudarme a exponer lo que había pasado. No solo se trataba de encontrar a mi madre, se trataba de desenmascarar todo el sistema que permitió que esto ocurriera, de demostrar que alguien había manipulado los registros, que la habían internado contra su voluntad, que habían robado su identidad para hacerla desaparecer. El escándalo estalló. Pronto, la presión pública se convirtió en algo imposible de ignorar. La policía tuvo que intervenir, los hospitales involucrados fueron obligados a entregar registros, los medios comenzaron a hacer preguntas incómodas. Y finalmente, después de tanto tiempo, después de toda una vida de mentiras, de dudas, de silencios forzados, la verdad salió a la luz. Mi madre estaba viva. La habían sacado del hospital para evitar que alguien pudiera encontrarla. La habían mantenido en otro lugar, con documentos falsos, con una nueva identidad. Pero no pudieron esconderla para siempre. El día en que la vi por primera vez, sentí que todo el peso de los años caía sobre mis hombros. Estaba más delgada, más frágil, con una mirada que reflejaba el dolor de toda una vida perdida, pero en el instante en que nuestros ojos se encontraron, supe que nos habíamos estado buscando desde siempre. Mis tíos fueron procesados. Se reveló que ellos habían sido los responsables de su desaparición, que habían manipulado su diagnóstico para encerrarla, que habían robado la herencia que era mía y la usaron para su propio beneficio. La justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que la encontré. Después de todo, ella nunca dejó de esperarme. Y yo nunca dejé de buscarla.